todo eso. Bueno, ante todo os doy la bienvenida, muchas gracias por estar aquí. En el directo de hoy vamos a comentar, va a durar unos 40-45 minutos, dejaremos un ratito para preguntas. Vamos a comentar un esquema de una instalación de biomasa térmica para preparación de agua caliente sanitaria y calefacción en un edificio de viviendas. Eran en total unas 50 viviendas, teníamos 3 calderas en paralelo, trabajando contra unos depósitos de inercia y a partir de ahí hacíamos calefacción y agua caliente sanitaria. Os comento un poco convencionalismos que hemos usado en el esquema, los colores de las líneas. Tenemos rojo para el circuito primario, el agua caliente, azul para el retorno del circuito primario, naranja para el agua caliente sanitaria, verde para el agua fría de consumo humano y después tenemos magenta y cian para el agua del secundario de calefacción. Esos son los colores que hemos utilizado, lo iremos recordando en cualquier caso a lo largo del esquema. Básicamente tenemos como 3 unidades funcionales en este esquema que son comunes en las instalaciones de calefacción centralizadas. Tenemos una parte del circuito que llamamos primario, que es donde los generadores de calor, que los veis aquí, aportan calor al circuito. Aquí es donde el generador que consume el combustible, en este caso eran calderas de pellets, aporta calor al circuito. El tubo de color rojo es el que lleva el agua caliente a los depósitos de inercia, el tubo de color azul es el que retorna el agua después de haber cedido calor en los depósitos de inercia de nuevo a las calderas. Después tenemos un circuito secundario o circuitos secundarios. Ahora comentaremos por qué hay un intercambiador de calor. Tenemos circuitos secundarios, que son las columnas de calefacción que reparten el agua caliente de calefacción al edificio. Yo acostumbro a poner más de una columna siempre. En este caso había muchas viviendas por planta, entonces se decidieron 3 columnas. Estáis oyendo martillazos de mi vecino, ¿verdad? Bien, entonces esto es secundario, donde reparto el agua de calefacción, y después tenemos el circuito de producción de agua caliente sanitaria, el agua fría de consumo humano, el verde, la naranja, el agua caliente sanitaria, la naranja punteada, en punto raya, es el retorno de agua caliente sanitaria. Entonces vamos a ir detallando un poco qué hay en cada circuito, qué es los elementos que tenemos y para qué sirven. Después otro convencionalismo, que es que cuando veáis una llave, estas pajaritas representan llaves de corte, cuando veáis una llave de corte que está sombreada en negro, que tiene relleno negro, eso quiere decir que en condiciones normales está cerrada. Y cuando veáis una llave de corte que tiene sombreado, que no tiene sombreado, que tiene el interior blanco sin el relleno, eso quiere decir que en condiciones normales está abierta. Bien, empezamos por la producción de agua caliente, por el circuito primario, entonces vamos a detallar las calderas. Aquí había una cascada de 3 calderas con un sistema de control común. De hecho, el sistema de control era del fabricante, donde una de las calderas era maestra y las otras 2 eran esclavas, pero eso se iba intercambiando. Solo había placa electrónica complicada en una de las calderas y de hecho estas bombas son de velocidad variable controladas por la propia caldera. Ya viene la caldera con esa condición. El caudal nominal lo marca el fabricante, en este caso para un salto térmico de 15 grados. Entonces nos acercamos a una caldera y vemos los elementos que tiene. Cada caldera tiene un vaciado, como es lógico, y después tiene un grupo hidráulico formado por un vaso de expansión pequeñito, una válvula de seguridad tarada a 3 bares, porque esa es la presión máxima de servicio de la caldera, que es un poquito bajita, eso veréis que después nos condiciona. Mira, aquí hay un error en el esquema, fijaos. Hay un símbolo anticuado, mira, me he dado cuenta ahora. Hay un símbolo anticuado y un símbolo nuevo. Estos son 2 símbolos de lo mismo, sobraría uno de ellos. Esto es una válvula de seguridad según la norma UNE 1102 y esto es una válvula de seguridad según normas más modernas. Entonces, en realidad solo habría que tener una válvula de seguridad, no habría que tener 2. ¿Vale? Entonces, vaso de expansión, manómetro, válvula de seguridad. Siempre tenemos que tener en circuitos cerrados vasos de expansión. Estos son muy pequeñitos, no son los de la instalación, los pedía el fabricante de la caldera. Después veremos dónde están los de la instalación. Y después tenemos una llave de corte manual, una válvula de retención, una bomba con sus 2 elementos antivibratorios, por eso está así un poco desviada, la bomba puesta en curva con un manómetro para lectura de la presión diferencial. Estas llaves normalmente yo las tengo cerradas y lo que hago es las abro cuando quiero medir la diferencia de presiones. Esto me permite entrar en la curva de la bomba. Hola, saluda a Majo Vimo, que es un gran fan nuestro, nos sigue todos los días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos aquí la bomba puesta en curva con el manómetro para la lectura de la presión diferencial. Es una manera muy interesante de ponerla, obligatoria si estamos en un circuito que tiene más de 70 kilovatios de producción térmica, porque nos lo pide el RITE. Y entonces esto nos permite colocar la bomba en su curva, ir a la curva del fabricante y estimar qué caudal está dando la bomba en función de su velocidad de giro y de su
de la altura que está levantando, ¿no? La altura sería la diferencia entre la presión que hay en la descarga y la presión que hay en la aspiración. Después tenemos una electroválvula, que es una válvula de secuencia de calderas, y una llave de corte. ¿Para qué sirve la electroválvula? La electroválvula sirve para aislar una caldera de manera automática cuando no está funcionando, cuando no está en disposición de servicio. ¿Eso qué es lo que provoca? Evita que circule agua por el interior de una caldera que está parada, porque si circula agua por el interior de una caldera que está parada, si por ejemplo se para una caldera por una parada estacional, yo considero que en el verano me es suficiente para producir agua caliente con una de ellas. Si tengo una parada estacional no me está circulando el agua por termosifón por las otras dos. De esa manera no se está disipando calor en las otras calderas. La válvula de secuencia era una cosa que había un mítico ingeniero de industria, ingeniero técnico ya fallecido el pobre, aquí en la provincia de Pontevedra, que tenía obsesión y si no las ponías siempre te echaba los proyectos para atrás. Bien, las tres calderas están configuradas igual, en paralelo. Veis que están en configuración paralelo. Esto conlleva que a lo mejor circule un poquito más de caudal por la que está más cerca de los depósitos de inercia que por la que está más lejos. Esto hay que tener cuidado si la diferencia de distancia es muy grande. Si no es muy grande no pasa nada, pero si es muy grande habría que invertir el retorno para que de esa manera tuviésemos la misma longitud de tuberías entre la primera y la última. Otra opción, en este caso, como las calderas controlan la velocidad de giro de las bombas, porque son bombas electrónicas, no tenemos ese problema. Ya es la propia caldera la que, si no tiene suficiente caudal, acelera la velocidad de giro de la bomba y hace que le dé más caudal. Bien, después tenemos un llenado que normalmente estará cerrado, en el que hemos colocado un presostato de calefacción para saber que tenemos la presión mínima de llenado. Lo normal es que tengamos como mínimo un bar en frío para la instalación, y si tenemos el vaso de expansión bien regulado nos va a funcionar bien. Vale, entonces, llenado de agua fría, cerrado. Después veremos que este no es el llenado reglamentario, pero lo tenemos en otro sitio. Esto es un llenado parcial. Presostato para detectar la presión de llenado de las calderas. Esto simplemente es un interruptor eléctrico que no nos deja funcionar la instalación si la presión dentro de la instalación es de menos de un bar. Eso es para evitar que las calderas funcionen sin agua. Y después tenemos aquí un contador de energía térmica, con dos ondas de temperatura, una en la ida y otra en el retorno. El contador está colocado en el propio retorno y esto es un filtro. Tenemos una llave de corte aquí. Entonces lo que va a ocurrir es que las bombas de las calderas, que son estas que están aquí, aspiran el agua procedente de la parte baja de los acumuladores de inercia, de los depósitos de inercia, la hacen circular por el interior de las calderas, el agua se calienta en las calderas y circula por el circuito rojo de nuevo hasta la parte alta de los depósitos de inercia. Entonces vamos a arrimarnos a los depósitos de inercia a ver qué tenemos por aquí. Bien, tenemos depósitos de inercia, dos en paralelo. No, están en serie térmicamente, ¿veis? Que entra el agua caliente en el primero y después sale por aquí y entra en el segundo y va al segundo. Esto quiere decir que es como si tuviésemos un gran depósito de 6.000 litros. Estamos tratando de mantenerlos con la misma temperatura. Y lo que tenemos son dos depósitos de inercia de preparación instantánea de agua caliente sanitaria. Estos depósitos funcionan muy bien, pero son un poquito delicados de dimensionar. Esto no lo podemos hacer nosotros, tendrá que ser el fabricante quien nos haga un pequeño informe que deberemos adjuntar al proyecto, donde diremos que donde comentaremos qué caudal de agua caliente sanitaria son capaces de producir los depósitos. De modo que nosotros deberemos tener determinado el consumo punta de agua caliente sanitaria, es decir, cuánto dura el periodo punta, 10, 15, 20 minutos, cuánto volumen se consume en ese periodo de punta, en volumen, en litros, y también tendremos que determinar cuál es el caudal simultáneo máximo y si el depósito es capaz de dar ese caudal simultáneo. Entonces el depósito tendrá que cumplir dos condiciones, tendrá que tener volumen de agua caliente sanitaria, producir volumen de agua caliente sanitaria a un caudal suficiente para atender la demanda punta del consumo punta, ¿vale? Hemos hecho otro vídeo hablando un poquito de eso hace unos días. Entonces, ese informe nos lo da el fabricante, que nos dice que el depósito es capaz de fabricar, de hacer 600 litros de agua, o 1000 o 2000 o los que sean, y de dar un caudal de 2 litros segundo, y que después tarda en recuperar 3 horas. Eso es un dato que nos tendrá que dar el fabricante del depósito, y ese informe nosotros deberemos adjuntarlo al proyecto. Quizás un poco lo más complicado de utilizar estos depósitos es el tema de gestionar el retorno, porque en este depósito, si os fijáis, funcionamos de manera contraria a lo habitual. Lo que tenemos en el interior del depósito es un intercambiador, que es un serpentín de acero inoxidable con gran superficie, está corrugado, está hecho con arruguitas, con cuadraditos, con onditas, para tener mayor superficie de intercambio, pero en este caso lo que circula por dentro del serpentín es el agua fría de la red. Por aquí viene el agua con el que yo me voy a duchar, fría, de la red de agua fría.
circula por el interior del serpentín y se calienta al entrar en contacto con el agua calentada del circuito de calefacción, que es calentada por las calderas. De modo que yo tengo que la circulación del agua fría la va calentando y por aquí sale caliente. Entonces por la parte de arriba del depósito sale el agua caliente hacia las viviendas, circula hacia los grifos. Aquí tenemos un mezclador termostático de 4 vías. A mí en grandes consumos me gustan los mezcladores termostáticos de 4 vías. Por aquí viene el agua fría de consumo humano, por aquí viene el agua de retorno, por aquí viene el agua de impulsión, de agua caliente sanitaria, y por aquí va el agua de impulsión hacia los grifos. Y es el propio mezclador el que gestiona la temperatura del agua, que no supere pues un valor peligroso, pues los 53 grados, para evitar los escaldamientos, garantizar que se tienen 50 grados en los grifos, pero que no se me queme el personal cuando abre la ducha. Entonces, válvula termostática de 4 vías, pues estas las tiene Honeywell, por ejemplo, y que, bueno, son bastante caras, para diámetros grandes son bastante caras, pero son muy interesantes, funcionan muy bien. Entonces, aquí tendríamos el agua caliente que sale del depósito recién preparada y aquí el agua caliente que va hacia los grifos. Aquí el agua de retorno que se mezcla en la termostática y, por si tuviésemos mucha temperatura, agua fría que también se mezcla en la termostática. Normalmente pondremos la consigna de los depósitos para que el agua me salga del depósito a 60 grados y aquí mezclaremos para que vaya a los grifos a 53, para que si tenemos 3 de pérdida en la distribución, pues llegue a los grifos a 50. Eso es algo que tendremos que ir ajustando en la puesta en marcha. Aquí tenemos el retorno de agua caliente sanitaria. Ese lo cazamos justo lo más cercano posible de los módulos de contabilización de agua caliente sanitaria, pero sin pasar por el contador. Evidentemente yo con el retorno no le voy a mover el contador a un vecino, de modo que aquí subían unas columnas de agua caliente por los patinillos y al llegar al patinillo iban unas distribuciones horizontales que se juntaban justo con la tubería de impulsión antes del contador de cada uno de los vecinos. El circuito de retorno nos permite ahorrar agua porque mantiene caliente todo el anillo, es obligatorio, de acuerdo con el código técnico, y además para retornos grandes debe tener bomba doble. Aquí veis una bomba doble con sus elementos. Tiene los mismos elementos que hemos visto antes en la caldera. Tenemos una llave de corte, un filtro, manómetro puesto en curva para la medida de la presión diferencial de las bombas, una bomba doble de funcionamiento alternativo, una válvula de retención y una llave de corte. Aquí tenemos una conexión en la que tenemos llave de corte, y tenemos una válvula reguladora de caudal para cada una de las ramas para alimentar, para que no nos vaya más caudal para una que para otro, las dos válvulas de 4 vías que tenemos. Si os fijáis, los depósitos de inercia están en paralelo desde el punto de vista de la producción de ACS. ¿Vale? Están en paralelo, aunque después las tuberías aquí se juntan en un anillo, os dais cuenta, ¿no? Se mezclan aquí. Para que las dos columnas, en este edificio había 2 columnas de ACS, esta montante y esta montante, las 2 columnas puedan tomar agua de cualquiera de los 2 depósitos, por si hay una avería o por si hay una falta de producción, uno de los depósitos se queda muy frío, que tome de los 2, que se mezclen los 2, ¿vale? Para uniformizar la temperatura. Aquí tenemos el segundo depósito, mismo razonamiento, un vaso de expansión de calefacción, porque acordaos que el agua caliente se prepara en el interior del serpentín, no en el exterior. El vaso este es de calefacción, estos son los vasos principales de calefacción, 200 litros con su grupo hidráulico, con manómetro y válvula de seguridad. Vuelvo a ver la válvula de seguridad 2 veces en estos símbolos, ¿vale? Y aquí tenemos el llenado de agua fría. Fijaos en un detalle. Aquí viene la alimentación de agua fría del cuarto de contadores de agua fría. Aquí tenemos la alimentación para la válvula de retorno, para las válvulas de 4 vías. Llevamos una línea de agua fría para las válvulas de 4 vías, otra línea de agua fría para el llenado de los serpentines de preparación de agua caliente sanitaria, es decir, esto es la rama de agua caliente sanitaria, la rama que va a convertirse después en agua caliente sanitaria. Veis que en cada uno de los circuitos siempre tenemos que tener protección contra los retornos. Y aquí tenemos el llenado general de la calefacción, donde podemos llenar todas las partes del circuito de calefacción. El llenado general de la calefacción, de acuerdo con el RITE, es peculiarcillo, porque debe tener una llave de corte, un filtro, un contador de agua, para saber cuánta agua se consume por pérdidas en el circuito de calefacción, y debe tener también un desconector. El tema del desconector es controvertido, porque sabéis que el desconector es un aparato bastante caro. Un desconector es básicamente en el mismo conjunto 2 válvulas de retención en serie que tienen un vaciado en el medio, de modo que si fallasen las 2 válvulas de retención,
hay un balance de presiones. Si hubiese el riesgo de que fallasen las dos válvulas de retención, por el balance de presiones el circuito de calefacción se nos vacía, para evitar el retorno del agua sucia del circuito de calefacción hacia la red de agua. Este desconector es un aparato que en diámetros grandes vale una pasta. Entonces, en muchas instalaciones se ve aquí una válvula de retención pura y dura, normal y corriente. Hay organismos territoriales competentes que no se meten demasiado en eso, y hay organismos territoriales competentes o organismos de control que hacen las inspecciones reglamentarias que se meten mucho. Entonces debéis tener cuidado con este detalle, que sepáis que el reglamento marca la obligatoriedad de un desconector. Después tenemos aquí una válvula de alivio para que si yo me paso hago un sobrellenado, pues imaginaos, hay zonas de la red de agua fría que tienen 8 bares de presión. Yo no puedo llenar una caldera a 8 bares de presión, voy a reventar algo. Entonces, para evitar que esa presión llegue a la caldera, esta válvula, que está tarada, es una válvula de alivio, abriría cuando, si yo me dejo el llenado abierto sin darme cuenta, pues antes de hacer reventar las calderas o de que abran sus propias válvulas de seguridad, pues tengo esta redundancia. Es como una segunda válvula de seguridad, para entendernos. Si leyésemos el RITE en la parte del llenado, veríamos que aquí nos falta el presostato. El presostato sí que está, pero está justo en el llenado de las calderas. Aquí tenemos, fijaos, este es el llenado general de la calefacción. Tenemos un llenado para el circuito primario, un llenado cercano a las calderas, donde tenemos el presostato, aquí lo tenemos, y después tenemos un llenado a cada uno de los colectores secundarios. Si repasamos, las calderas calientan el agua de calefacción, que no puede entrar en contacto con el agua sanitaria, es un circuito cerrado. El agua de calefacción circula por el interior de los depósitos y por el exterior del serpentín y calienta el depósito. El agua de calefacción hace este circuito, el rojo y el verde. Viene por aquí, circula así y viene por aquí. De modo que ese es el agua del primario de calefacción. El agua fría de consumo humano entra por la parte de abajo de los depósitos, circula por el interior de los serpentines y se va a los grifos de agua caliente. Y ahora nos quedaría el circuito de distribución de la calefacción. En el circuito de distribución de la calefacción empieza en los depósitos. Si os fijáis, esto es bastante interesante. Esto lo prescribe así el fabricante de la caldera, que trabaja muy a menudo con estos depósitos de inercia. De modo que metemos la ida de la calefacción muy caliente por la parte alta, sacamos la ida al secundario de la calefacción por la parte intermedia, metemos el agua fría por la parte intermedia por abajo y sacamos el agua que va de nuevo a las calderas por la parte de abajo de todo. Entonces, esta configuración tiene que ser así, porque de esa manera se optimiza el intercambio de energía y se evita que nos salga agua fría. Es una manera de darle prioridad al agua caliente sanitaria, ¿vale? Es una manera de... Si esto está bien dimensionado, funciona muy bien. El problema está en que hayamos puesto estos depósitos muy pequeños. Por eso siempre tenemos que tener la colaboración del fabricante. Bien, y aquí tenemos... Vale, aquí vemos cómo se haría la calefacción. Viene el agua caliente por aquí, viene por aquí, calienta este depósito, parte del agua caliente es aspirada por aquí, por una bomba de circuito secundario que tenemos aquí, que calienta la parte primaria de un intercambiador de calor y que vuelve por aquí de nuevo a la parte baja de este depósito. Por aquí cogemos agua caliente, la hacemos intercambiar calor con un intercambiador de calor y la devolvemos a la parte baja. Bien. Alguno más experimentado, alguna puede estar pensando con buen criterio que este intercambiador de placas es innecesario. Desde el punto de vista térmico es innecesario y es un engorro. ¿Por qué motivo? ¿Por qué es innecesario? Porque está perjudicando el rendimiento energético. ¿Por qué es un engorro? Porque está encareciendo la instalación. ¿Por qué se pone? Porque estas calderas tienen una presión máxima de servicio muy bajita, 3 bares. Y el edificio era muy alto. Al ser el edificio muy alto, tenemos una columna de agua muy grande. Si yo tengo una columna de agua de 25 metros y quiero que en el ático la presión de llenado sea de 1 bar para garantizarme bien la separación del aire en los purgadores del suelo radiante, como era el caso, yo estoy casi en el rango de trabajo de la presión máxima de servicio de las calderas. Y eso me provoca que o bien directamente no pueda tener una presión de llenado de 1 bar, porque si tengo 20 metros ya tengo 2 bares, o si tengo 18 metros, me provoca que yo tenga que tener un vaso de expansión muy grande para evitar que la dilatación del agua me suba la presión peligrosamente. Entonces, solución, colocar vaso de expansión cerca de las calderas, porque el vaso de expansión actúa como regulador de la presión y, en este caso, como aún así el edificio era muy alto y no nos llegaba, lo que hicimos fue colocar un intercambiador de placas. Este intercambiador de placas nos desconecta hidráulicamente el secundario
D, que viene de los depósitos de inercia del secundario que tenemos en los colectores, pero nos permite llenar los colectores a una presión mucho mayor. Aquí podemos tener una presión de llenado de 5 bares sin ningún problema, garantizándonos pues un bar y pico en los radiadores de la última planta. Ojo con los radiadores de las plantas más bajas, porque es posible que si yo lleno para que se me separe bien en el suelo radiante de la última planta, es posible que tenga demasiada presión en los emisores de las plantas más bajas y que me pierdan agua o que tengan pequeñas fugas. Entonces cuidado con ese detalle. Bien, tenemos de nuevo un contador de energía térmica aquí para contabilizar la energía que se entrega al secundario, y fijaos que también tenemos uno en el retorno. Los contadores de energía térmica nos los marca el RITE, son obligatorios para instalaciones que tienen más de 70 kilovatios, entonces hay que tener eso en cuenta. ¿Vale? Aquí está todo de acuerdo con el RITE porque es una instalación que requiere proyecto, por tanto hay que hacer las cosas como en el RITE. Vamos a analizar un poquito el intercambiador de placas, que es lo que tiene. Es muy sencillo. Bueno, aquí tenemos la bomba del intercambiador, tenemos una válvula mezcladora para evitar tener que parar la bomba cuando tenemos temperatura suficiente en los colectores. Bueno, esto hubo cierto debate si era necesaria o no era necesaria. Bueno, yo entendía que no, el fabricante de las calderas entendía que sí, ¿vale? Se puso finalmente, eso primó su criterio, no el mío. Lo que pasa que eso también hay que tener un poquito de mano izquierda. Cuando nosotros vamos a hacer primar nuestro criterio sobre el de una persona que suministra un equipo, hay que tener cuidado porque si después algo falla, el que suministra el equipo siempre va a decir, hombre, es que no se me hizo caso, no se hizo como yo decía. Entonces, en esos casos, muchas veces es mejor plegar la oreja y decir, vale, si tú prescribes este equipo, aunque yo entienda que no sea necesario, pues lo vamos a poner, si no supone un gran coste económico, que no es el caso. Bien, como podéis ver, el intercambiador tenemos termómetros a la entrada y a la salida, esto lo marca el RITE también, y dos manómetros para la lectura de la presión diferencial. Esto lo marca el RITE y tenemos aquí definido cómo se dimensiona. Termómetro TI, indicador de temperatura, manómetro M, y después estos cuadrados son sondas de temperatura. ¿Vale? Estos son sondas de temperatura, aquí tenemos una sonda de temperatura. Aquí tenemos los colectores, veis que el calor va siempre por la parte de arriba, el agua más fría por la parte de abajo, el de arriba es el colector de ida, el de abajo es el colector de retorno. ¿Vale? Como tenemos la válvula mezcladora aquí para mantener la temperatura del intercambiador, no necesitamos mezcladoras en los circuitos secundarios. Ahora estoy recordando de dónde viene esta válvula mezcladora. Sí. El debate era, claro, sí, era al contrario, el que no quería poner al fabricante de la caldera. No, esta válvula mezcladora que está aquí es porque no hay válvulas mezcladoras aquí, porque el RITE nos obliga, ¿vale? El RITE nos obliga a colocar una limitación de la temperatura de los emisores cuando ligada a la temperatura exterior, un control climático. Es decir, imaginaos, si yo tengo radiadores convencionales que en el invierno más severo van a trabajar a 70 grados de temperatura de ida, pues si tengo 10 grados en el exterior, lo que tengo es que hacer bajar la temperatura media de los radiadores porque eso reduce las pérdidas de calor en las tuberías. Si la tubería trabaja más fría de temperatura media, pierde menos calor al ambiente. Entonces, el RITE nos obliga a eso, a tener un control de temperatura. Lo normal es tenerla aquí en el retorno de la bomba, pero en este caso, por un tema económico, ahora me está viniendo toda la historia, se decidió tener el control de temperatura del circuito secundario aquí. Esto es para controlar la temperatura del circuito secundario. De modo que si hace calor en la calle, esta válvula bypassea parte del agua de retorno. Si por aquí le viene agua a 80 grados, en lugar de meter el agua a 80 grados en el intercambiador, la mete a 75 para que los colectores trabajen un pelín más frío y entonces todas las tuberías que circulan por el edificio, por los patinillos, pierdan menos calor. Es un poco la idea de todo esto. Bien, aquí tenemos la bomba, llave de corte, una válvula de equilibrado dinámico para regular el caudal por cada una de las montantes. Es importante el hacer ajustes de caudales para que vaya la cantidad de agua que corresponde en cada circuito. Bomba puesta en curva, vaciados en cada una de las montantes para poder hacer mantenimiento. Los vaciados siempre por encima de las válvulas de retención porque si no, no podemos vaciar. Y una válvula de presión diferencial que debería estar por encima de esta llave, ¿vale? Esta válvula de presión diferencial se pone cuando tenemos bombas de velocidad variable. Si nos empieza a reducir mucho, tenemos todo, aquí no aparecen, pero todas las centralitas de control de cada una de las viviendas eran con válvulas de 2 vías. De modo que si nos empiezan a cerrar muchas viviendas, la bomba va a regular su velocidad, pero no debemos dejar bajar la bomba de 25 Hz. Entonces siempre va a mantener un caudal mínimo. Si llegan a estar tantas viviendas cerradas con la bomba funcionando, por ejemplo, imaginaos de 10 viviendas tenemos cerradas 9, es posible que esté circulando demasiado caudal por esa vivienda.
para evitarlo, arriba de todo, al final de las montantes, uniendo, por eso esta válvula está mal colocada, y estos termómetros, ¿vale? Esto tiene que estar arriba de todo. Arriba de todo, uniendo el final de las montantes, tiene que haber una válvula de presión diferencial para que se abra, está regulado a una determinada altura. Ojo, porque es problemático regularla, porque se nos puede abrir cuando no debería. Para estar regulada, para que cuando esta bomba está trabajando muy esforzada, está intentando dar mucho caudal, estando la instalación muy cerrada, pase por aquí. Esto es algo que los fabricantes de bombas no han sabido transmitir bien a los delegados comerciales y andan todos muy perdidos, ¿vale? Andan todos muy perdidos en este sentido. Por ejemplo, por lo menos todos los que yo he hablado, en esta obra no conseguimos que nos diese referencia ninguna de las marcas conocidas, que nos dijese exactamente cómo se iba a comportar la bomba cuando cerrasen todas las viviendas. Unas personas decían, unos almacenes decían, no, paran todas, no. Eso, a ver, yo tengo que tener la certeza de que el control de la bomba no me va a quemar la bomba. Yo, si tengo todas las viviendas cerradas con válvulas de 2 vías, el agua tiene que ir a algún sitio. O la bomba para o no para. Una solución, que pasa que encarece un poquito, es que en todas las válvulas de 2 vías tenga un microinterruptor, que las hay, esto es un opcional que se tiene, de modo que yo puedo coger una señal y cuando están todas las viviendas cerradas, parar la bomba. Eso es lo más elegante, ¿vale? No se hace muchas veces, pero es lo más elegante. Yo puedo coger una señal digital de que una vivienda tiene su termostato apagado, cojo esa señal, la bajo a la sala de calderas. Si todas las viviendas de una columna tienen su termostato apagado, entonces, ¿qué hago? Paro la bomba de esa columna. O la hago funcionar temporizada. Tengo una electroválvula que una las dos cabezas de la columna, la hago funcionar temporizada para mantener la columna caliente un poquito cada 5 minutos. Es una cuestión de elegancia, ¿vale? Es una cuestión de elegancia. Bien, existen muchas zonas de España donde te dicen los instaladores, me acaba de venir ahora una polémica que tuve yo, que es obligatorio poner 2 bombas en paralelo con funcionamiento alterno. Bien, no es obligatorio salvo en el caso del retorno del agua caliente sanitaria. En el resto de los casos puede ser aconsejable por un tema de o poner bombas dobles con un funcionamiento alterno. En algunos casos puede ser aconsejable por tema de garantizar el suministro. Por ejemplo, en un hospital las bombas se queman con relativa frecuencia. Entonces, en un hospital sí que debemos ir con bombas dobles, pero por cuestión de garantizar el suministro. No por una cuestión de que sea obligatorio. No es obligatorio tener bombas dobles ni en las calderas ni en los secundarios. Se puede tener una bomba sencilla. Es obligatorio en el retorno de agua caliente sanitaria, cuando es grande, ¿vale? No nos concreta el reglamento que es grande, pero el código técnico tiene una redacción ambigua, pero es obligatorio en el agua caliente sanitaria, pero no en los circuitos primarios, aunque sea aconsejable en determinados casos. En este caso, pues se planteó y la promotora dijo que no, por una cuestión económica, y dijo, bueno, pues se tiene una bomba de repuesto y esa bomba se cambia, que los vecinos estén unas horas hasta que se cambia la bomba sin servicio de calefacción, no pasa nada, ¿no? No así con el retorno de agua caliente sanitaria, que sí tiene la bomba doble porque es obligatorio. Entonces, esto es un poco lo que hay en su conjunto. Si repasamos un poco cómo funciona la calefacción, toda ahora globalmente, aquí en los depósitos de inercia tenemos 2 sondas de temperatura que están controladas por la centralita que está instalada en una de las calderas que la suministra el fabricante. Entonces, las calderas lo que están es vigilando la temperatura de estos depósitos, que se consignan, por ejemplo, imaginaos 80 grados. De modo que las calderas lo que están tratando es de mantener estos 2 depósitos, el agua de la camisa, el agua que hay entre el depósito y el serpentín, a 80 grados. Si se abre un grifo de agua fría, si se abre un grifo de agua caliente, pues el agua fría entra por aquí por diferencia de presión, simplemente por la apertura del grifo, empujada por la presión de la red, circula por el interior del serpentín, se calienta, aquí se mezcla, porque se va a calentar hasta una temperatura normalmente bastante mayor de lo que es preceptivo, porque el depósito está ahí almacenando energía. El depósito en condiciones normales pues está a 70-80 grados. Si circula muy poquita agua fría por dentro del serpentín, va a salir muy caliente. Entonces, para evitar tostar al personal, lo que hacemos es mezclamos ese agua muy caliente con agua procedente del retorno para recuperar energía, y si aún así, si la válvula mecánicamente detecta que el agua del retorno está demasiado caliente y nos va a salir aquí demasiado caliente, se mezcla directamente con agua fría. Aquí nos sale el agua pues a 53 grados y ahí se va a los grifos por donde saldrá a 50. Justo antes de llegar al contador de la vivienda, hago una derivación en la tubería de ida y la conecto a la tubería de retorno que baja de nuevo el agua caliente a sala de calderas. El retorno tiene el propósito de formar un anillo que está siempre circulando
y que me mantiene calientes las montantes de agua caliente sanitaria, para evitar que una persona tenga que esperar mucho tiempo para que le salga agua caliente. Bien, de este mismo depósito, del depósito con el que preparamos instantáneamente el agua caliente sanitaria, obtenemos el agua del secundario de calefacción. Por aquí tomamos agua para el circuito de calefacción, de ese agua que teníamos preparada en el depósito de inercia a 80 grados, y la llevamos aquí. Esta bomba la hace circular por el interior del intercambiador, donde intercambia calor con el agua del secundario que está en los colectores, de modo que viene así. Habrá una sonda de temperatura en el exterior del edificio, en una fachada norte, no expuesta al sol, sino esa sonda tendrá que estar a la sombra, y en función de la temperatura que haya al exterior, esta válvula estará decidiendo si la temperatura que manda el intercambiador es más o menos. Si hace mucho frío en el exterior, la válvula estará abierta toda de frente y pasará todo el agua que viene del depósito. Y si en el exterior pues tenemos 10-12 grados, tiempo otoñal, esta válvula estará mezclando parte del agua de retorno para limitar la temperatura a la que se produce el intercambio. Por aquí vendrá el agua movida por las bombas, ¿vale? Movida por las bombas de cada una de las columnas. Por aquí vendrá el agua que viene de las viviendas, circula por el intercambiador, se calienta y con cada bomba la mando a la montante que va a las viviendas correspondientes. Y así preparo el agua de calefacción. Bien, es un esquema que es un poquito atípico porque hace lo contrario, no prepara el agua caliente sanitaria acumulándola y después utiliza interacumuladores que tienen en el primario agua de calefacción, hace lo contrario, ¿vale? Tiene el agua caliente sanitaria dentro del serpentín. Y eso está justificado, a mi modo de ver, en un supuesto, bueno, primero, que queramos evitar el tema de los ciclos antilegionelosis. Aquí no hay acumulación de ACS, por tanto, la prevención de la legionelosis es muy sencilla. Y el segundo es que tengamos calderas de biomasa o que tengamos generadores que requieran mucha inercia. Cuando tenemos generadores como las calderas de biomasa, que no todas las calderas de biomasa requieren mucha inercia. Por ejemplo, Husqvarna te dice que ellos, su caldera está diseñada para tener inercias muy pequeñas. También es un producto muy caro, ¿no? De un precio elevado, no es que sea muy caro porque es un producto muy bueno, ¿no? Pero te dicen que necesitan poquita inercia. Si necesitamos mucha inercia, pues estos depósitos dan ventaja de que hago las dos cosas, agua caliente sanitaria e inercia, en el mismo tanque, lo que nos resulta interesante. ¿Estaría indicado, por ejemplo, tanta inercia en una instalación con gas natural? No, no estaría indicado, ¿vale? No estaría indicado. Aquí lo que haría sería sustituir los depósitos de inercia por una aguja hidráulica y tendría o bien un intercambiador de placas o bien un interacumulador para hacer el agua caliente sanitaria. En otros casos, por ejemplo en bombas de calor, tener depósitos de inercia con serpentines extendidos, bueno, pues con bomba de calor a lo mejor está indicado también. En las bombas de calor, lo que pasa es que en la bomba de calor el tener la preparación instantánea de agua caliente sanitaria no es tan compatible. A lo mejor en la bomba de calor lo que tengo que tener es inercia en el primario y después preparar agua caliente sanitaria con un interacumulador. Eso es mejor para bomba de calor. Esto yo lo uso únicamente cuando tengo calderas de biomasa. Si tengo biomasa sí que puedo ir con estos depósitos de inercia. Si tengo bomba de calor también puedo ir con estos depósitos de inercia, pero volumen grande, que da muy buen resultado. Por ejemplo, para una vivienda unifamiliar, meter un depósito de inercia de estos de 1000 litros y hacer un esquema muy parecido a este, funciona muy bien. Te sale una instalación un poquito cara, con muchos componentes, pero que funciona muy bien. Si queréis otro día, os comento un esquema de una bomba de calor instalada de esta manera, que funciona muy bien. Bueno, pues esto es un poco lo que había en cuanto a este esquema. Espero que os haya resultado interesante. Si tenéis alguna pregunta, pues me gustaría oírla. Damos 2 minutitos para preguntar. Y una vez aclaradas las cuestiones, pues cerramos. Por cierto, se me ha olvidado comentarlo, que si queréis descargar el formato DWG, el archivo en formato DWG lo tenéis a vuestra disposición en la página web. Está en la parte de suscriptores, tenéis que iniciar sesión en vuestra cuenta, acceder al apartado de descargas, la tenéis aquí como última novedad en las descargas. Y tenéis aquí, mira, ya lo descarga una persona, esquema de principio de instalación de biomasa, es este de aquí. Si no vais a descargas, también lo encontráis, por si acaso deja de estar aquí, por si subo otra nueva descarga y deja de estar aquí. Si vais a descargas, ponéis proyectos de instalaciones térmicas y vais ahí y lo buscáis, esquema de principio, lo buscáis por la E. Vale, esquema de principio, bomba de calor ACS, esquema de principio de instalación de biomasa. Este es, ¿vale? Entonces le dais aquí y ya se os descarga. Si tenéis interés, está en formato
de CAD en formato de DWG. Nos dice F. Nogués, muy interesante, FL Nogués, veo mal la letra porque salen colorines, muy interesante, muchas gracias. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna cuestión relacionada con esto o con otra cosa? Preguntad lo que os dé la gana, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿Any question? Si no, es un buen momento para seguir trabajando en otra cosa. M.A. Jovimo dice que tiene que estudiar. Bueno, todos tenemos que estudiar todos los días. Esto es así. Cuando yo estudiaba la carrera, vino un señor pues creo que era de Prosegur o algo así, a darnos una charla de contraincendios. La verdad que estuvo espectacular. Nos dejó una grata, a mí por lo menos, un grato recuerdo. Tendría yo 3 años. Y este señor, que era ingeniero industrial, nos dijo, yo cuando terminé la carrera pensé, bien, por fin voy a dejar de estudiar. Y me equivocaba. A partir de ese momento empecé a estudiar todos los días de mi vida. Pues esto es así. Bueno, no es el campo, pero si se da, pues siempre tenemos la opción de acudir a quien preguntar. Bueno, pues muchas gracias por vuestro tiempo. Me alegro de que hayáis podido asistir y ya sabéis, si tenéis dudas o queréis sugerir algún tema, tenéis muchas opciones. Podéis acceder al canal de Telegram. Si para acceder rápidamente, para no tener que buscarlo en Telegram por si no lo encontráis, podéis poner en un navegador www.ingenierosindustriales.com/telegram y si eso ya os lleva directamente a un enlace que podéis acceder al canal. Pues muchas gracias, lo dejamos en este punto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.